El salón del hotel de lujo en Miami era un monumento a la perfección. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre arreglos de rosas blancas y lirios, cuyo perfume se mezclaba con el murmullo discreto de la alta sociedad hispana. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de gala sostenían copas de champán, sus sonrisas tan impecables como sus atuendos. En el centro de todo, junto a un altar floral, se encontraba Alejandro. A sus 45 años, era la personificación del éxito, un magnate inmobiliario con un traje hecho a medida y un reloj que valía más que un auto. Sin embargo, bajo la apariencia de control, su rostro revelaba un cansancio profundo. Sus ojos no brillaban con la alegría de un novio. Escaneaban la habitación con la distancia de un hombre que supervisa una transacción, no el comienzo de su vida. La opulencia del lugar era un disfraz, una fachada brillante para ocultar la bancarrota emocional que se gestaba en silencio. A su lado, casi invisible en medio de la grandiosidad, estaba Leo. Con solo 9 años, su pequeño smoking parecía una armadura incómoda más que una prenda de celebración. Era el paje, el encargado de los anillos, pero se movía con una vacilación que no correspondía a la alegría del momento. Sus ojos, grandes y normalmente llenos de la curiosidad infantil, estaban opacos, cargados con el peso de un secreto que ningún niño debería llevar. Observaba a su padre, no con admiración, sino con una súplica silenciosa, una esperanza frágil de ser visto. Cada sonrisa forzada de la novia hacia él era como una pequeña punzada de miedo, recordándole las amenazas susurradas en los pasillos de su propia casa. Era una pequeña sombra en una fiesta de luces deslumbrantes, un alma solitaria esperando que el único héroe que conocía finalmente se diera cuenta de que necesitaba ser rescatado. El momento culminante llegó. El oficiante, con una voz solemne que llenó el salón, pronunció las palabras rituales. Si alguien conoce alguna razón por la que esta unión no deba llevarse a cabo, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio denso y expectante se apoderó de los invitados. Era una formalidad, un instante de pausa antes del aplauso. Pero en esa quietud, una voz infantil, temblorosa pero sorprendentemente clara, rompió el encanto. «Papá». Todas las cabezas giraron al unísono hacia la pequeña figura junto al altar. Leo estaba de pie, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, su mirada fija únicamente en Alejandro. Luego, con todo el valor que pudo reunir, pronunció las palabras que harían añicos aquel mundo de apariencias. «No te cases con ella, por favor, ella me hace daño». La frase resonó en el salón como un trueno, y la fachada perfecta se desmoronó en un instante. La novia soltó un siseo, una negación rápida y furiosa, tildando a Leo de niño malcriado y mentiroso. Pero Alejandro no la escuchó. Por primera vez en meses, realmente vio a su hijo. Vio el pánico genuino en sus ojos al oír la voz de ella, la verdad desnuda en su rostro bañado en lágrimas. En un movimiento que dejó a todos sin aliento, soltó la mano de su prometida. Se arrodilló frente a Leo y lo abrazó con una fuerza que era a la vez una disculpa y una promesa. Fue un instante que detuvo el tiempo. Una de esas verdades que, una vez dichas, no pueden ser ignoradas. Historias como esta nos recuerdan la importancia de alzar la voz, y si sientes esa misma conexión, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que necesitan ser escuchados. Aún arrodillado, Alejandro levantó la vista, encaró a los invitados atónitos y, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, anunció el fin de la ceremonia y de su compromiso. El altar de la opulencia se había convertido en el altar de la verdad. El viaje de regreso del hotel fue un funeral silencioso. Alejandro conducía su auto de lujo por las calles iluminadas de Miami, pero no veía el brillo de la ciudad,
solo el reflejo del rostro de su hijo en el espejo retrovisor. Leo se había quedado dormido en el asiento trasero, acunado por el movimiento, con el pequeño smoking arrugado y rastros secos de lágrimas en sus mejillas. A su lado, Isabela, la niñera, lo cubría con una manta, su mirada fija en el niño, con una mezcla de alivio y preocupación. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento en que el silencio del auto se llenaba con el eco de las palabras de Leo. Ella me hace daño. Alejandro apretaba el volante, sus nudillos blancos por la presión. Había construido un imperio sobre la base de ver los detalles que otros pasaban por alto. Y sin embargo, había fallado en ver el más importante de todos, el que vivía bajo su propio techo. Al llegar a la mansión, la casa se sintió más grande y vacía que nunca. Las luces automáticas se encendieron, revelando un espacio impecable, decorado con un gusto minimalista y frío que ahora parecía un mausoleo. Isabela llevó a Leo, todavía dormido, directamente a su habitación, mientras Alejandro se quedaba en medio del vestíbulo, paralizado. Se quitó el saco del smoking y lo dejó caer al suelo, un gesto de abandono que iba en contra de toda su naturaleza metódica. Caminó hasta el gran ventanal que daba al jardín y observó la oscuridad. ¿Cómo había llegado a esto? Se había convencido de que proveer seguridad financiera era sinónimo de amor, que una familia perfecta se construía con los mismos planos que un rascacielos, una base sólida de estatus y una fachada impecable. Esa noche, su edificio se había derrumbado, revelando que los cimientos estaban podridos desde el principio. La relación con su ex prometida había comenzado como una transacción perfecta. Ella era hermosa, culta, y encajaba a la perfección en su mundo de eventos sociales y cenas de negocios. Para Alejandro, absorto en su trabajo tras la muerte de su primera esposa años atrás, ella representaba la normalidad, la imagen de una familia completa que anhelaba proyectar. Al principio, su actitud hacia Leo parecía la de una madrastra de manual, paciente y encantadora en público, comprándole regalos caros y sonriéndole para las fotos. Alejandro, desesperado por creer en esa fantasía, aceptó la actuación sin cuestionarla. Ignoró las señales sutiles, la forma en que la sonrisa de ella nunca llegaba a sus ojos cuando miraba a Leo, o cómo el niño se volvía cada vez más retraído y silencioso en su presencia. Estaba comprando una ilusión y no quería examinar la letra pequeña del contrato. El abuso era un veneno administrado en dosis pequeñas y calculadas, siempre lejos de la vista de Alejandro. Eran comentarios crueles disfrazados de bromas, castigos desproporcionados por faltas infantiles. Y sobre todo, la amenaza constante de que si Leo decía algo, su padre se enfadaría con él por arruinar su felicidad. Ella lo había convencido de que era un estorbo, un obstáculo para la nueva vida perfecta de su padre. Leo, con solo 9 años, aprendió a vivir con un nudo de miedo en el estómago. Su habitación se convirtió en su único refugio, un lugar donde podía dibujar en secreto sus miedos, llenando cuadernos con monstruos de sombras que tenían la sonrisa de la prometida de su padre. La soledad era su compañera constante, una niebla fría que ni el sol de Miami podía disipar. La única luz en su pequeño mundo era Isabela. Ella era más que una niñera, era su ancla. Fue Isabela quien notó los cambios en el comportamiento de Leo, su repentina aversión a quedarse solo con la prometida, las pesadillas que lo despertaban gritando. Intentó hablar con Alejandro en varias ocasiones, pero sus advertencias eran demasiado sutiles, temiendo perder su trabajo y dejar a Leo completamente desprotegido. En cambio, le ofreció al niño un santuario de normalidad. Le leía cuentos hasta que se dormía,
horneaba sus galletas favoritas y escuchaba sus historias inventadas sobre superhéroes que siempre salvaban a los niños tristes. Isabela no podía luchar en la guerra por él, pero se aseguró de que tuviera un lugar seguro donde resguardarse entre batallas, un recordatorio silencioso de que no estaba completamente solo en esa casa fría y opulenta. La venganza de su exprometida no se hizo esperar. A la mañana siguiente, el escándalo ya era la comidilla de la alta sociedad de Miami. Su versión de la historia se esparció como un incendio. Alejandro era un hombre inestable, manipulado por un hijo malcriado y problemático que inventaba mentiras para llamar la atención. Los teléfonos de Alejandro no dejaban de sonar. Socios de negocios expresaban su preocupación. Amigos de toda la vida lo llamaban para pedirle explicaciones, y los tabloides ya publicaban artículos con titulares venenosos. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió que perdía el control de su propia narrativa. El mundo que había construido con tanto esmero, basado en una imagen de poder y estabilidad, se estaba fracturando bajo el peso del juicio público, y él se encontró defendiendo una verdad que ni él mismo había querido ver hasta ahora. Pero el juicio externo era insignificante comparado con la tormenta que se desataba dentro de él. La culpa era una presencia física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Cada vez que miraba a Leo, veía un reflejo de su propia negligencia. Intentó conectar con su hijo de la única manera que sabía, con cosas materiales. Le compró la consola de videojuegos más nueva. Le propuso un viaje a donde quisiera, pero Leo solo lo miraba con sus ojos grandes y tristes, asintiendo con una cortesía que rompía el corazón de Alejandro. El niño no quería regalos, quería un padre, y Alejandro, el magnate que podía negociar acuerdos millonarios, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo cerrar la brecha emocional que él mismo había creado entre ellos dos. El silencio en la casa ya no era de paz, sino de una distancia abismal. Los primeros días fueron un torpe ballet de intentos fallidos. Alejandro trataba de iniciar conversaciones que morían en frases cortas. Se sentaba a su lado mientras veía la televisión, pero el espacio entre ellos en el sofá se sentía como 1 kilómetro. Una tarde, desesperado, encontró a Leo en su habitación, dibujando. En lugar de hablar, se sentó en el suelo a su lado y tomó una hoja de papel y un lápiz. No dijo nada, simplemente comenzó a dibujar un auto, torpemente. Después de unos minutos de silencio, Leo lo miró y con una voz apenas audible le dijo: «Las ruedas están chuecas, papá». Alejandro lo miró y por primera vez en mucho tiempo soltó una risa genuina. Fue un momento minúsculo, casi imperceptible, pero se sintió como el primer rayo de sol después de una larga inundación. Ver esa pequeña luz de confianza regresar a los ojos de su hijo le recordó por qué luchaba. Es increíble cómo un solo momento de vulnerabilidad puede cambiarlo todo. Y si estas historias de redención también te tocan el alma, suscribirte nos permite seguir trayéndolas a la luz. Esa noche, sin embargo, la frágil paz se hizo añicos. Una tormenta eléctrica azotó Miami, y el estruendo de un trueno despertó a Leo de una pesadilla. Alejandro corrió a su habitación al oír sus gritos, y lo encontró sentado en la cama, temblando incontrolablemente, con los ojos abiertos de par en par por el terror. No gritaba por el trueno, sino por los monstruos que la tormenta había traído de vuelta a su mente. Alejandro lo abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo temblar contra el suyo, y comprendió la verdadera profundidad del daño. Las cicatrices no eran visibles, pero eran profundas y dolorosas. Al día siguiente, Alejandro tomó la decisión más importante de su nueva vida. Dejó de lado su orgullo,
ese ego que le había susurrado durante años que podía solucionarlo todo por sí mismo. Buscó al mejor psicólogo infantil de la ciudad y programó una cita para Leo. Cuando le contó al niño, lo hizo con una humildad que nunca antes había mostrado. Leo, papá no supo cómo protegerte, y ahora no sé cómo ayudarte a sanar, pero voy a aprender. Vamos a ir a un lugar donde una persona nos ayudará a hablar, para que ya no tengas que guardar todo ese miedo dentro. No lo presentó como un problema de Leo, sino como un proyecto de ambos. Por primera vez, no estaba delegando ni comprando una solución. Se estaba comprometiendo a caminar el difícil camino de la curación junto a su hijo. El proceso fue lento y arduo. Las primeras sesiones de terapia fueron silenciosas, con Leo aferrado a sus lápices de colores como un escudo. Alejandro asistía a cada una, esperando pacientemente en la sala contigua, sintiéndose más impotente que en cualquier junta directiva. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapeuta y la presencia constante y tranquila de su padre, Leo comenzó a abrirse. Empezó a ponerle nombres a sus miedos, a dibujar no solo los monstruos, sino también a los héroes que los vencían. En casa, Alejandro estableció nuevas rutinas. Desayunaban juntos cada mañana, sin teléfonos ni distracciones. Le leía un capítulo de un libro cada noche, sin falta. Eran pequeños ladrillos, colocados con paciencia día tras día, para reconstruir los cimientos de una confianza que había sido demolida. La mansión, antes un escaparate de riqueza, comenzó a transformarse en un hogar. Los dibujos de Leo, antes ocultos, ahora colgaban orgullosamente en la nevera. El silencio ya no era tenso, sino cómodo, a veces interrumpido por el sonido de las risas mientras jugaban en el jardín o veían una película juntos. Isabela se convirtió en una parte integral de su nueva dinámica, una figura de estabilidad y calidez que ayudó a tejer la nueva estructura familiar. El camino por delante aún era largo y lleno de posibles recaídas, pero por primera vez en años, Alejandro sentía que no estaba simplemente gestionando una crisis o manteniendo una apariencia. Estaba construyendo algo real, algo cuyo valor no podía medirse en metros cuadrados ni en cifras de una cuenta bancaria. Estaba aprendiendo, por fin, a ser un padre. Pasaron varias semanas, un tiempo suspendido entre la demolición del pasado y la incierta construcción del futuro. La terapia de Leo avanzaba con la lentitud de una flor abriéndose tras un largo invierno, y Alejandro aprendía un nuevo lenguaje, uno hecho de paciencia y presencia en lugar de cheques y regalos. Una noche, una furiosa tormenta tropical se abatió sobre Miami, con vientos que azotaban las palmeras y truenos que sacudían los cimientos de la mansión. Alejandro estaba en su estudio, revisando unos planos, cuando un relámpago iluminó la casa, seguido de un estruendo ensordecedor. Casi al mismo tiempo, un grito agudo y aterrorizado atravesó el sonido de la tormenta. No era el llanto de un niño asustado por el ruido, era un grito de puro pánico, un eco de un dolor más profundo que Alejandro reconoció con un escalofrío que le recorrió la espalda. Dejó todo y corrió hacia la habitación de su hijo. Encontró a Leo sentado en la cama, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos desorbitados, fijos en una esquina oscura de la habitación, donde las sombras danzaban con cada relámpago. No estaba llorando, sino temblando, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El monstruo no era la tormenta, sino el recuerdo que ésta había desenterrado. Alejandro se acercó lentamente, su corazón hecho un nudo al ver la magnitud del trauma que su negligencia había permitido. Se sentó en el borde de la cama, sin tocarlo al principio, simplemente dejando que su presencia llenara el espacio. Vio los dibujos de superhéroes pegados en la pared, pequeños testimonios de una batalla interna que su hijo libraba cada día. En ese instante,
Todo su éxito, su imperio inmobiliario, sus millones, se sintieron como ceniza frente a la inmensa tarea de reparar un alma rota. Respiró hondo, tragándose el orgullo que lo había definido durante tantos años, y habló con una voz quebrada por la emoción, una voz que Leo nunca antes le había oído. «Hijo, perdóname», comenzó, las palabras saliendo con dificultad, cargadas con el peso de meses de ceguera. «Papá te falló. Estaba tan ocupado construyendo cosas que no vi que te estaba perdiendo a ti. Estaba ciego, pero ahora te veo. Veo tu dolor, tu valentía, y te juro, te prometo que nadie volverá a hacerte daño nunca más mientras yo esté aquí. Nunca más estarás solo». No era una simple promesa. Era un juramento sagrado, pronunciado en medio de la tormenta, como el nuevo cimiento sobre el que reconstruiría sus vidas. Una declaración que sellaba el fin de su antigua identidad. Leo giró lentamente la cabeza, sus sollozos finalmente rompiendo el silencio tenso. A través de las lágrimas, vio el rostro de su padre, despojado de toda máscara de poder, mostrando una vulnerabilidad que conectó directamente con la suya. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente seguro. Con un pequeño gemido, se lanzó a sus brazos, aferrándose a su cuello con toda la fuerza de sus 9 años. «Te amo, papá», susurró contra su hombro, y esas 3 palabras fueron la absolución que Alejandro no sabía que necesitaba. Se abrazaron con fuerza, padre e hijo, 2 náufragos que finalmente encontraban tierra firme el uno en el otro. Son momentos como este los que nos recuerdan que la vulnerabilidad es el puente más fuerte. Y si crees en el poder de estas historias, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contándolas. Permanecieron así, abrazados, mientras la tormenta afuera comenzaba a amainar, su furia gastada. El silencio que quedó después no era vacío, sino lleno de una paz profunda y sanadora. Alejandro acunó a su hijo, sintiendo cómo su respiración se calmaba y su cuerpo dejaba de temblar. No había sido solo un abrazo para consolar una pesadilla, había sido la refundación de su familia. En esa habitación oscura, en medio de la noche, Alejandro entendió que su verdadero legado no serían los edificios que llevaban su nombre, sino la seguridad y la felicidad del niño que dormitaba en sus brazos. Al mirar por la ventana, vio las primeras luces del amanecer tiñendo el cielo de un color suave y esperanzador. La tormenta había pasado y para ellos un nuevo día, lleno de promesas reales, finalmente estaba comenzando. En los meses que siguieron, Alejandro se dedicó a demoler su antigua vida con la misma precisión con la que había construido su imperio. Redujo drásticamente su agenda de negocios, delegando responsabilidades que antes consideraba insustituibles, para estar presente en cada terapia, cada partido de fútbol y cada cena. La mansión, antes un frío santuario del minimalismo, se llenó de vida. Los carísimos cuadros abstractos fueron reemplazados por los vibrantes dibujos de Leo, que ahora cubrían las paredes como trofeos de una batalla ganada. Por mutuo acuerdo, Isabella dejó de ser una empleada y se convirtió en una parte fundamental de su hogar, su presencia una constante fuente de calidez y estabilidad. Ya no eran un hombre y su hijo con una niñera, eran una familia forjada no en la opulencia, sino en la fragilidad compartida y en la promesa de un nuevo comienzo, uno construido sobre la verdad. El dolor de Alejandro, una vez una fuente de vergüenza privada, se transformó en un propósito público. Utilizó su influencia y sus recursos no para restaurar su imagen, sino para darle voz a quienes no la tenían. Creó la Fundación La Voz de Leo, una organización dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico a niños víctimas de abuso en entornos familiares privilegiados, donde el sufrimiento a menudo se oculta tras una fachada de perfección. No puso su nombre en la fundación,
sino el de su hijo, como un recordatorio permanente de que el verdadero valor no residía en su éxito, sino en el coraje de un niño de 9 años que se atrevió a decir la verdad. Su trabajo ya no consistía en levantar edificios de concreto, sino en construir refugios de esperanza para almas jóvenes y rotas, transformando su mayor fracaso en su legado más significativo. 5 años después, el sol de una tarde de sábado iluminaba el patio trasero de la casa. Alejandro, con una sonrisa relajada que le había quitado años de encima, lanzaba una pelota de baloncesto a un Leo de 14 años, ahora un adolescente alto y seguro de sí mismo. La risa del chico resonaba en el aire, un sonido que era la banda sonora de su nueva vida. Isabela los observaba desde el porche, leyendo un libro, su rostro una imagen de paz y pertenencia. No había rastro del niño asustado que una vez se escondió en las sombras de su propia casa. En su lugar, había un joven que miraba a su padre no con súplica, sino con una camaradería fácil y un amor incondicional. La opulencia seguía allí, en la casa y el jardín, pero ahora era solo el escenario, no la protagonista. La verdadera riqueza era esa escena simple y perfecta. Esa noche, durante un evento de la fundación, Alejandro subió al podio. Miró a la audiencia, pero sus ojos buscaron a Leo, quien le sonrió desde la primera fila. Con una voz firme y humilde, concluyó su discurso. Durante años, creí que mi propósito era construir un imperio. Estaba equivocado. Mi verdadero propósito me fue revelado la noche en que mi mundo se derrumbó. Mi hijo, con su valentía, no solo me salvó de mí mismo, me enseñó a vivir de verdad. La historia de Alejandro y Leo nos recuerda que las segundas oportunidades nacen del valor de enfrentar la verdad. Y si estos relatos de redención te inspiran, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo testimonios de que la esperanza siempre puede ser reconstruida. En ese aplauso no se celebraba a un magnate, sino a un padre que había aprendido que el amor es el único edificio que nunca se derrumba.